Revisemos ahora este tema que tiene que ver con los aportes biológicos y la aumentación. Brevemente, partimos nuevamente dando las gracias y partiendo también de que el manguito rotador, siempre cuando lo tenemos como una lesión y que queremos solucionarla, lo que buscamos es eliminar el dolor, restituir función y fuerza y tener obviamente un tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico. El detalle es que cuando tenemos una rotura del manguito rotador y esta rotura es masiva, nosotros nos tenemos que plantear un poco todos los aportes y condiciones con los cuales poder minimizar las fallas o riesgos de rupturas después de las reparaciones. Y menciono el término masivo y menciono el término masivo irreparable porque son términos que tenemos que saber manejar adecuadamente, porque muchas veces la irreparabilidad no está dada porque el tendón no lo puedas reparar, sino porque sencillamente anatómicamente no vuelves a colocar las estructuras musculares tendinosas del manguito rotador donde iban inicialmente. Y por acá un poco también podríamos tener una discusión relacionada a este punto. Pero en fin, veamos afirmaciones. Hay una alta incidencia de rotura de manguito rotador, hay una historia natural de evolución de estas roturas. Las roturas son frecuentes, y esto ya se los dije anteriormente, y los tratamientos van a ir entre conservador, reparar, biología, cuál es el aporte y la rehabilitación. El tema que me tiene aquí en el podio es hablarles de esa biología. Entonces, en la biología nos han invitado con el tiempo, y el doctor Lenz ya nos los decía, con la gran estrella que eran los famosos factores de crecimiento. El PRP, yo más de una vez hablé del PRP y creía que si no le ponía PRP nada iba a funcionar. Hoy en día he modificado un poco la conducta. La presencia o no, el uso, que es lo más novedoso hoy en día, que son las células mesenquimales, stem cell, y la causa por la que estoy acá dándoles una revisión sobre lo que son los patch de aumentación o los graft de aumentación. En fin, estos grafts de aumentación o interposición los hay de diferentes tipos. Los tenemos biológicos y los tenemos sintéticos. Entre los biológicos podemos hablar de los allograft, los autograft y los xenograft. Esto es importante tenerlo claro porque también en esta variedad de publicaciones se intenta decir cuál es mejor que el otro. En los sintéticos, que particularmente no tengo ninguna experiencia al respecto, pero también hay autores que usan los patch de aumentación sintéticos. Sin embargo, hago colación a esta publicación hecha en Isacos del 2019, de este pequeño libro compendio, donde hay un capítulo completo dedicado a los patch de aumentación. Y de una manera muy clara y en gráfico se nos hace la ilustración de, en la parte de los patch de derivado biológico, de la parte humana, nos van dando el nombre de ellos, las casas comerciales que los representan y de dónde y de qué parte viene este derivado de patch biológico humano. Así también en la parte biológica los patch de animales, de la misma manera muy bien clasificado, y por último los sintéticos. Todo, repito, lo menciono porque tenemos como médicos que estar muy claro en lo que hay, lo que circula y entender si es el válido o no el uso o funcionamiento de los mismos. Sin embargo, en estas publicaciones empiezan a hacer una revisión del uso de los allograft o patch humanos, hablando de que estos funcionan y que obviamente funcionan como una matriz que le da soporte al tendón como tal del manguito mientras ocurre la cicatrización. Pero si vamos un poco más a revisar la literatura más a detalle, en esta publicación del 2017, vemos que hay una cotación que ya te habla que es difícil dar una validez científica importante y con suficiente número de pacientes, basados, lógicamente, que hacer estos trabajos con patch de aumentación son difíciles y costosos.
Tuvimos acá hasta hace nada al doctor Bazán en la sala, y esta otra publicación que él hace reciente también sobre las reparaciones masivas de manguito rotador y ciertas afirmaciones, y las vemos aquí en el abstracto, donde habla de que uno nos invita a operar el tendón porque si no lo repara, todo lo que va a ser la infiltración grasa, tamaño y deterioro del tendón va a ir en aumento. Y lo que es más importante, el otro tema sobre los patches de aumentación, donde habla que aparentemente, según en el abstracto, pareciera entenderse que los patches de aumentación funcionan. Pero si vamos más adentro al trabajo y vemos los detalles del mismo, vemos que este trabajo, la parte de los patches de aumentación o los graphs de aumentación fueron realizados, el seguimiento fue solo de 55 a 64 casos, y que en el fondo es un reto mayor porque manejar este tipo de parches es costoso y de difícil manejo. Y por lo tanto, aunque pareciera leyendo el artículo que seguimos diciendo el patch funciona, vemos que hay una cotación de un grado de fidelidad de lo que se está mencionando como que funciona, y clasifican, vamos a ver la afirmación, los patches de aumentación reducen las tasas de ruptura del tendón, pero colocan una I al lado. Cuando vemos las letras pequeñas, observamos que la I quiere decir grado 1, implica que no hay suficiente evidencia para poder recomendar el patch como una alternativa viable. Por lo tanto, háganse sus propias conclusiones sobre el uso de los patch. Muchas publicaciones, pero más o menos un poco todas ellas nos están comentando la misma situación. Sin embargo, no por eso no se usan, no por eso no hay industrias desarrollándonos una manera fácil de colocación, como esto, que también proviene de tejido humano, y son pequeños pedazos de patch que vamos construyendo sobre el tendón reparado, digamos, entramado de refuerzo, y que lo vamos fijando progresivamente con el ancla para podernos establecer una manera fácil de hacer la reparación por vía artroscópica. Estas otras imágenes, que son cortesía del doctor Alberto Martínez, colega de Bogotá, él hace su reparación o el refuerzo de patch, pero esto con fascia lata. En mi país, la precursora de usar fascia lata en las reparaciones es la doctora Pisanti, y reporta muy buenos resultados al respecto. Entonces, en las reparaciones de manguito rotador, en las opciones de tratamiento, podemos hablar de hacer reparaciones parciales, colocar los patch de interposición, usar espaciadores como el balón, y etcétera, de alternativas de tratamiento que no son tema de esta presentación. Y marco el alopatch y el espaciador porque en el fondo es un poco como un refuerzo sobre la reparación que se está haciendo. Factores que interfieren o que nos hacen, mejor dicho, escoger qué paciente le vamos a poderlo considerar como un candidato, pues obviamente son aquellos cuyos tejidos de mala calidad o los riesgos atribuibles a otras situaciones son importantes. En mi experiencia, realmente, cuando he usado el parche, lo he hecho usando el Graft Jacket directamente, el cual lo vuelvo a restaurar, y los que han usado Graft Jacket, que es el que pregonaba y nos decía el doctor Snyder que usáramos, pues nada, hacía la medición, hacía la reparación, y luego, ya sea por artroscopia o en mini open, como las imágenes que están viendo acá, lo colocaba de refuerzo sobre la reparación. Siempre lo había usado o lo he usado como un refuerzo sobre un tendón débil, más nunca como para sustituir un tendón inexistente. La idea un poquito, si lo vamos a hacer por artroscopia, es hacer un entrenamiento en cadáveres. Para esto no utilizaría un Graft Jacket, pueden tomar la misma piel o fascia lata para hacer la práctica de reparación para que la parte artroscópica no se les quite tanto tiempo. En el fin,
último y la parte importante es que cuando hagamos una reparación, usemos o no un parche, tratemos de restaurar cúpulas de fuerza. Muchas veces obtenemos mucho con reparaciones parciales, estableciendo cúpulas anteriores y posteriores, y luego, aunque no tengamos una reparación completa del manguito rotador. Por lo tanto, y ya concluyendo esta breve presentación, si yo puedo dar una recomendación después de años de estar reparando manguitos rotadores, es de tratar de repararlos a tiempo. Muchas veces llegan panoramas como estos, donde tienes un paciente que para mí es joven, 56 años, con una rotura de tendón perfectamente reparable, pero alguien tiene la brillante idea de colocarle plasma rico en plaqueta y mandarlo a rehabilitación y a esperar. Y el panorama cambia a esto. Cambia a un paciente de 59 años con una infiltración grasa importante, donde antes solamente tenías una infiltración grasa del supra, pero ya empiezas a tener infiltración del infraespinoso, tendones retraídos, paté grado 3, por lo tanto ya todo lo que viene después ya no es tan sencillo o de mejor pronóstico como si lo hubiésemos operado en el 2016. Por lo tanto, reparar a tiempo, más que usar parches, más que usar aportes biológicos, debería ser una de las herramientas principales que deberíamos pregonar en todos lados. En conclusión, el tratamiento de las lesiones masivas irreparables o masivas solamente del manguito rotador sigue siendo un reto para todos nosotros. Utilizar aportes biológicos que ayuden a disminuir las fallas de cicatrización o la presencia de rerupturas en manguito rotador es el camino que se está recorriendo en la actualidad. El uso de graf o parches para fortalecer estas reparaciones del manguito rotador podría ser un aporte positivo para disminuir las posibilidades de fallas. Faltan más trabajos para considerarlas como una técnica de elección constante en las reparaciones de este tipo de lesiones, pero es evidente, según las publicaciones que ya hemos visto, que no los podemos considerar como una constante o como un gol estándar a considerar en nuestras reparaciones. Muchísimas gracias, y siendo esta la segunda y última charla que tengo, agradezco por la hospitalidad y la posibilidad de haber podido dar la experiencia que tengo en estos dos temas. Muchísimas gracias.